Amado Dios y Padre eterno, queremos dar gracias a ti, Dios, por este día. Queremos, Dios Santo, entrar en agradecimiento por todo lo que tú haces, Dios mío, y seguirás haciendo en medio de nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Padre Santo, especialmente por la obra, Dios mío, de amor que diste al entregar a tu Hijo para que pudiéramos tener vida eterna, oh Dios. Gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos enseñas día tras día, Padre glorioso, cómo actuar, Dios mío, y cómo poder, Dios mío, cada día ser, Dios mío, cada día al tamaño tuyo, Dios. Alcanzar, Padre Santo, Dios mío, ese propósito de aún, Dios mío, ser de bendición a muchas vidas a través de nuestro testimonio, Dios. Y te pido, Padre Santo, también que tú te glorifiques en cada una de las personas que va a estar allí escuchando este devocional. Obra, amado Padre Celestial, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Quien les habla, David García, junto con mi esposa, Yaimir Cifuentes. En esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Santiago. Vamos a estar tocando unos puntos respecto a este libro y algunos aspectos importantes sobre lo que trata este libro en especial. Bueno, inicialmente vamos a estar viendo qué significa Santiago o qué es esa palabra de Santiago, ese nombre. Resulta que es un nombre hebreo, ¿sí? El cual es equivalente a Jacob, que en griego sería Jacobos, lo que es conocido como Jacobo. Entonces Santiago viene a ser Jacobo, ¿sí? Ese es el origen griego y hebreo, ¿sí? Pero ya digámoslo en términos más conocidos, se conoce a Santiago como Jacobo. Y Santiago viene a ser familia, Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí que es hermano del Señor Jesucristo. Y es uno de los hombres que marcó la diferencia, ¿sí? Junto a aspectos muy relevantes, al igual que Pablo, pero con diferente curso, diferente forma, pero todo lleva a una finalidad y a un aspecto importante, que es llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, entendiendo esto, Santiago o Jacobo fue líder de la iglesia, fue un líder de la iglesia mesiánica o la iglesia madre en Jerusalén, ¿sí? Quien era compuesta esta iglesia por judíos mesiánicos o llamados cristianos, y fue la primera comunidad cristiana. Hay un aspecto allí muy relevante, y es que Santiago hace mucho énfasis, ya entrando en materia un poco en el libro, sobre una palabra, perfectos. Y esa palabra perfectos la repite más o menos 7 veces en este libro. ¿Y qué significa perfectos? Vamos a verlo en el hebreo, que significa tamín, y en griego teleios, que es equivalente a tener una plenitud o ser íntegro, o sea, tener una integridad en la vida cristiana. Hay unos aspectos también que hablan allí este libro de Santiago o de Jacobo, y habla sobre las buenas obras, ¿sí? Y que es igual a un movimiento espiritual. Allí Santiago 2:14 hace referencia a dar frutos, ¿sí?
Entonces, básicamente son obras o frutos los que el cristiano debería estar dando una vez acepta al Señor Jesucristo para ir llegando a una integridad cristiana. Entonces, ese fruto, esas buenas obras, vienen a ser parte de un buen testimonio, ¿sí? Voy a poner otro aspecto, digamos así, relevante, ya teniendo en cuenta lo que es fruto, ¿sí? Y es el movimiento. Hay un aspecto muy general en la naturaleza y lo vemos en todo, ¿sí? En todo lo que Dios ha creado se ve un aspecto muy importante. Si un ser tiene vida, tiene movimiento, ¿cierto? Si ese ser muere, ya queda inerte y no tiene ningún tipo de movimiento, ¿cierto? Si damos un ejemplo, vamos a tomar la mariposa, ¿sí? Primero, pues nace, ¿sí? En su forma de ser gusanito, ¿sí? Como yo la creo, pero desde que nace, se forma gusanito, empieza a tener un movimiento, empieza a buscar, a buscar, a buscar, y así constantemente tiene el movimiento, ¿sí? Desde que nace y tiene vida, empieza a tener movimiento. Vamos con el ser humano igualmente, desde que nace, desde que es fecundado, empieza a tener movimientos en el vientre de la mamá, ¿sí? Aquí voy con todo esto, de que la vida espiritual es igual. Una vez que el hombre ha reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay un aspecto importante, nace de nuevo. Y ese nuevo nacimiento lo lleva a activarse, a estar en movimiento. No nace para estar quieto. Y como vemos todos los aspectos de la naturaleza, si sea una planta o lo que sea, cuando nace está en constante movimiento, ¿sí? Hasta que muere y queda nuevamente inactivo. Así la vida cristiana, solo que de pronto en la vida cristiana algunos toman esa vida de una manera religiosa, que aceptan al Señor Jesucristo, pero quedan allí como inertes. No están en constante movimiento. Este movimiento es para llevar las buenas nuevas, llevar la obra de salvación al mundo entero. Y eso es lo que hace referencia también Santiago, ¿sí? Esas obras, ese testimonio, es también el hablar de Dios, el hablar de las buenas nuevas, ¿sí? Estar en movimiento constante. Y hay algo importante que allí también dice en Santiago 1:22 y es lo siguiente. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entra con esto en el primer capítulo, de ser no solamente oidores, sino hacedores. O sea, si nacimos de nuevo, hay que empezar a ser hacedores de la palabra. Y dentro de eso hay unos aspectos que vamos a empezar a ver dentro de este panorama, digamos así, abuelo, por el libro de Santiago. Y vamos inicialmente a ver estos puntos. Yo creo que en un próximo devocional estaré compartiendo el resto de puntos. Inicialmente habla de las pruebas. Santiago 1:2 dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay prueba? Pues produce fe. Y esa fe a la vez produce paciencia, ¿sí? Y las pruebas también de pronto pueden ser a través de una tentación, ¿sí? Dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando vence la tentación, la prueba, ¿sí? Va a empezar a tener una ganancia, ¿sí? Una bendición, que es la corona de vida eterna, ¿sí? Pero tiene que pasar por un proceso, las pruebas, la fe, la paciencia para moldear nuestro carácter y nuestra vida. Segundo aspecto,
ser hacedor de la palabra, como veníamos viendo hace un momento, en el capítulo 92, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, debemos escuchar la palabra y aplicarla, darla a conocer, ponerla por obra, ¿sí? Otro aspecto importante, ya lo vemos en el capítulo 2, versículo 8, y dice de la siguiente manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, ¿sí? Amar al prójimo y no despreciar a nadie independientemente de su condición, ¿sí? Pablo también hace una amonestación a no tener preferencias, a no discriminar a nadie, a tratar a todos de igual manera, sin importar quién sea, sin importar si sea una persona muy adinerada, sin importar si es una persona humilde, sin importar si sea una persona de diferente color, ¿sí? O diferente condición. Dios llama a amar a todos igual. Cuarto punto, el tener fe, pero esa fe va de la mano con las obras. Y como venía diciendo en el principio, esas obras vienen siendo el buen testimonio, siendo de verdad estar en movimiento en las cosas de Dios. Entonces en el capítulo 2, en versículos 14 al 17, dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es un ejemplo? Fuera un necesitado, ¿sí? Y uno puede decir: vaya, busque un albergue, tome una ropa, pero si no colaboramos para que de pronto su calidad de vida mejore o podamos ser de bendición a esta vida, de nada sirve, ¿sí? Las palabras se las lleva el viento. Entonces la fe es exactamente, ¿sí? Muchas veces es bueno activar la fe, y la fe es importante activar la siguiente, digamos, de la siguiente forma. Si yo necesito algo y declamo a Dios, es creer que nos lo va a dar. Pero tenemos que actuar. ¿Y cómo es actuar? No es esperarnos por la situación, sino mantener la confianza plena en Dios. Que a pesar de que la situación es difícil, la fe es la que tiene que activarse allí y decir, y vamos a tomar la decisión nosotros en el actuar, de decir: bueno, está en las manos de Dios, yo no me preocupo, dejo en las manos de Dios y sigo trabajando en la obra, sigo trabajando en mis cosas, porque sé de que Dios se ocupará de eso. Puede ser un ejemplo este aspecto, ¿sí? Y en quinto lugar, controlar nuestras palabras. Vamos a leer en Santiago 3:6, pero me gustaría leerlo en la PDT. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Aquí voy a hacer otro ejemplo. Si vemos un incendio, para que inicie un incendio o ya una ignición, se necesita de una chispa, una pequeña chispa, para que haya un conato de incendio o un pequeño incendio. Pero ese incendio, si no se controla, puede generar, o ese conato no se controla, puede generar un incendio mayor, ¿sí? Así la lengua, ¿sí? Controlar nuestras palabras. Una pequeña palabra con mala intención, con chisme, por hacer daño a alguien, si no se controla a tiempo, puede generar algo más grave, más fuerte, ¿sí? Y estas cosas no son de Dios. Dice allí APT, vienen directamente del infierno. Amados hermanos y amigos, yo les continúe bendiciendo en esta mañana. Y por último, el título de este devocional es Aspectos importantes para dar un buen fruto. Yo les continúe bendiciendo en esta mañana rica y abundantemente. Bendiciones para todos.